Saludos a todos los participantes en este congreso, el primero internacional de estudios literarios Litera, leer e interpretar la literatura en el siglo XXI. Soy Gabriel Laguna, profesor de la Universidad de Córdoba y miembro de la organización académica de este congreso. Y voy a ser ahora el moderador de la presentación del libro Lucrecio en España, obra de Ángel Jacinto Traver Vera. El procedimiento que vamos a seguir para la presentación del libro es muy sencillo. En primer lugar, yo introduciré brevemente la trayectoria académica del autor. Y a continuación le plantearé algunas preguntas a propósito de la génesis, el propósito y la elaboración de su libro. Ángel Jacinto Traver Vera es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Extremadura. Realizó el doctorado en la misma universidad, con una tesis titulada Lucrecio en España, defendida en el año 2009 y que constituye precisamente la base del libro que se publicó a finales del año pasado, del 2023, con el mismo título y que ahora en este acto vamos a presentar. Obtuvo su doctorado con la máxima calificación, sobresaliente cum laude por unanimidad, y además con la mención de doctor europeo. Su amplia investigación, publicada en las mejores revistas científicas, ha versado sobre diferentes disciplinas. Por ejemplo, tópicos literarios, ya desde su tesina o tesis de licenciatura, que versó sobre el tópico del denuesto de la riqueza. También ha investigado sobre recepción clásica, sobre literatura latina y, por supuesto, más concretamente, sobre la recepción de Lucrecio en España. Una cuestión sobre la que lleva investigando ya durante un cuarto de siglo, llevando sus pesquisas por numerosos archivos y bibliotecas, tanto de España como de Europa. Su libro Lucrecio en España, que ahora presentamos, ha sido publicado en coedición entre las universidades de Huelva y de Córdoba, lo que ya de por sí supone una garantía de calidad científica. Concretamente, ha aparecido como número 15 de la prestigiosa colección Huelva Clásica Monograph, que tiene concedido esta colección el sello de calidad en edición académica. Así que creo que son todas estas razones por las que estamos de enhorabuena por la publicación de este libro, que en mi modesta opinión está llamado a convertirse en una referencia filológica sobre la cuestión. Entonces, damos la bienvenida y saludamos a Ángel. Y bueno, por entrar en materia, quería pedirle si podría recordar, en resumen, cuál ha sido la génesis y recorrido de la investigación que después de bastantes años ha llevado a la elaboración y finalmente publicación de este libro. Buenas tardes a todos y en primer lugar daros las gracias a la organización por esta posibilidad de presentar mi libro que recoge la tesis doctoral, como bien ha dicho Gabriel Laguna, que de hecho fue mi director de tesis, y bueno, pues presentarlo ante la audiencia del Congreso, lo cual para mí es un privilegio. Bueno, la génesis de este libro pues es la tesis doctoral que comenzó en el 98 después de hacer la tesina, la memoria de licenciatura, sobre el tópico del denuesto de la riqueza, que fue muy atractivo para mí porque me dio la posibilidad de, pues bueno, de empezar a dedicarme a lo que es una especie de vocación profesional, la investigación filológica, por la que yo pues tengo cierta inclinación. Y aunque no he sido un estudiante, digamos, muy brillante, pues sí es verdad que me ha gustado la investigación y en esa he dedicado mis últimos años y me dedico compartiéndola con la docencia.
A raíz de ahí, pues tuve la suerte de conseguir una beca de la Fundación Fernando Balondo y decidimos estudiar el impacto de los florilegios de tópicos latino en el Renacimiento sobre todo. Y de ahí, pues conseguí posteriormente la beca de predoctoral, que fue la que me posibilitó pues ya estudiar de lleno el tema que nos ocupa, Lucrecio en España. Al principio yo tenía ciertas dudas si iba a dar, digamos, temario suficiente para escribir una tesis, porque veía que no había, en fin, mucho material. Sin embargo, luego, al entrar un poquito más de lleno en esta especie de terra incógnita, pues encontraba más y más material cada vez más atractivo para mí, al punto que me demoré, vamos, que no fui capaz de desenvolver todo el material y tardé algo más de lo que es la beca en redactar y defender la tesis, ya por el año 2009. Y bueno, a raíz de la tesis, como había material dentro que se podía publicar, retocándolo, y porque eran como hilos sueltos, flecos, que podía ir, digamos que tirando de ellos, llegar a conclusiones, pues fui publicando algunos artículos que me permitieron continuar con la investigación. Básicamente es eso. Perdona, Gabriel, pero no te escucho. No te escucho bien. De acuerdo, perdón, es que tenía silenciado el micrófono, no pasa nada. Disculpa. Ahora sí se me oye bien, ¿no? Sí, pues en relación a la prolongación en el tiempo de tus labores de investigación a propósito de la recepción de Lucrecio, quería que profundizara un poco más o nos comentara sobre las razones por las que este libro, por las que la investigación se ha extendido tanto, de manera que prácticamente ha ocupado la mitad de tu vida, 25 años ya, pues prácticamente la mitad de tu vida dedicado a la recepción de Lucrecio en España. Me da la impresión de que cuanto más investigabas sobre la materia, más te dabas cuenta, más te percatabas de la amplitud del campo que había que desbrozar. Coméntanos un poco cómo fue este proceso. Bueno, pues al principio partíamos de una colección de textos que había publicado Menéndez Pelayo en su Hercúlea, ¿no? Labor y colección de bibliografía española, donde había publicado, entre otros, Horacio en España, ese estudio tan fundamental, ¿no? Que él lo llama solaces bibliográficos, porque obviamente, como es también en mi caso, ¿no? Pues es un disfrute, ¿no? Cuando te gustan estas labores. A partir de esa colección, de ese florilegio, pues fuimos tirando, primero de las traducciones que él señalaba, vimos que esas traducciones pues se prestaban a una mayor indagación, ¿no? E investigación, y tirando de esos hilos pues fuimos descubriendo pues una mina, se puede decir, ¿no? Por donde ir indagando, al punto de que, por ejemplo, en el libro se pone en entredicho que sea realmente el abate Marchena como ya se sospechaba o se intuía también en parte, sea el verdadero autor de la traducción en verso que, bueno, pues que ha sido publicada una y otra vez como la traducción por antonomasia de Rerum Natura al español. En realidad nosotros pensamos que esta traducción no es del abate Marchena, si bien es verdad que el abate Marchena imita en sus poesías originales a menudo a Lucrecio, pensamos, no obstante, por los datos que disponemos, que es en realidad del presbítero Matías Sánchez, que fue miembro de la Academia Grecolatina. Pero esta autoría, que para mí es así, presenta un par de dudas menores,
pero yo diría que al 100% fue él, sin duda, y no el abate Marchena, José Marchena y Ruiz de Cueto. Esto es, por ejemplo, tirando de un hilo. Y luego también se demoró porque había que leer, digamos, poesía original de muchísimos autores para indagar y para ver si en ellos realmente había ecos de Lucrecio. Y al hilo de estas lecturas directas, pues sí, también encontramos a menudo muchos poemas que sugerían que habían sido inspirados por el poeta epicúreo. Por ejemplo, el comienzo, y esto es uno de los quizás de los ecos más llamativos, el comienzo de la vida sueño de Calderón de la Barca, pues posiblemente esté sugerido por Lucrecio y ha pasado desapercibido, ¿no? Cuando Segismundo habla de que lo que sueñan los reyes y los que sueñan otros personajes, eso está seguramente tomado de Lucrecio y es un eco pues significativo. Y entonces, pues aparte, la trayectoria de la investigación no solamente era la puramente filológica de buscar ecos, reminiscencias e imitaciones en los poetas, también se preocupó de indagar en, digamos, la recepción y la tradición material de los manuscritos. Y ahí también indagamos y encontramos alguna cosa significativa. Por ejemplo, Lisardo Rubio, en el catálogo de los manuscritos existentes, daba por perdido el manuscrito de Zaragoza, de renacentista, y hemos dado con él definitivamente. Y está ya, digamos que, Localizado. localizado y encontrado, y en fin, era una duda. También vimos que otro manuscrito se había perdido en el incendio del Escorial. También llegamos, tras investigar, que el manuscrito que se conserva en Madrid, el 2885, tiene un gran valor dentro de los Itali, ¿de acuerdo? Es de los mejores y posiblemente es una de las primeras copias que se hicieron del Pollano, del famoso Pollano, el manuscrito Pollano perdido, del que hizo copia el humanista fiorentino Pollo Bracciolini. ¿De acuerdo? Entonces, toda esa información es nueva y eso es lo que se pone en el libro. Aunque la parte de la tradición manuscrita, de los, digamos, de los libros, de los códices que han pervivido, no aparece en la monografía, pero sí en la tesis original, que era más amplia. Perfecto. Hablando del manuscrito poggiano de Poggio Bracciolini, que supuso el redescubrimiento del texto de Lucrecio en la Edad Moderna. Bueno, quizás algunos de nuestros oyentes o de nuestros televidentes o videovidentes, bueno, pues no saben que un autor americano llamado Greenblatt publicó hace como 10 años un libro que recibió varios premios, incluyendo el premio Pulitzer. Un libro que él tituló en inglés The Swerve y se tradujo al español como El Giro. En este libro, Greenblatt ofrecía o postulaba una idea. La idea de que el descubrimiento del texto de Lucrecio por parte de Poggio Bracciolini en el siglo XV, a principios del siglo XV, propició y alentó en gran medida la formación del pensamiento moderno. Entonces quería preguntarte si estás de acuerdo con esta idea o te parece un poco sensacionalista o exagerada. Bueno, yo estoy en gran medida de acuerdo con Greenblatt. Es más, cuando yo estaba escribiendo la tesis, yo me daba cuenta de que Lucrecio era un autor omnipresente en los enciclopedistas franceses y en los ilustrados. Entonces, esa presencia tan significativa, no como poeta, que claro, Lucrecio tiene dos facetas claramente distintas, la de maestro, ¿no?
en el arte poética. De hecho, Ovidio efectivamente, pero sobre todo Virgilio, lo imita muchísimo por la admiración que siente el mantuano. ¿Mm? Pero también como científico, Isidoro de Sevilla ya nos da noticia de esto, ¿no? Porque sobre noticia al tratar de los fenómenos meteorológicos, toma de Lucrecio mucho. Y es posible que fuera uno de los últimos que tuvo en mano el de Rerum Natura. Eh, Como científico y como filósofo, ¿no? Y entonces, uno de las filosofías que, digamos, animaron toda la Ilustración y posteriormente la Revolución Francesa, con lo que eso significó a nivel de idea y de pensamiento, pues fue el epicureísmo por, y también el escepticismo, claro. De hecho, Michel Onfray habla de esto con frecuencia en sus obras. Y claro, es que el de Rerum Natura traía el atomismo epicúreo y era una visión completamente diferente del aristotelismo, ¿no? Que se había perdido ya un poco en la lógica especulativa. Y es verdad, como dice Greenblatt, que que este flujo de ciencia que vino por el de Rerum Natura tuvo un impacto significativo. Y entonces, claro que Lucrecio, en mi opinión, ha sido uno de los grandes autores de la cultura occidental y que ha favorecido la secularización. Esto es, mm, una visión en la que la contemplación de la naturaleza y la extracción a partir de esa observación digamos, de consecuencias, pues nada tiene que ver con la imposición de unos dogmas o de una religión que acepta una visión ya dada, ¿de acuerdo? Y claro, la cultura occidental tiene, por un lado, una visión espiritualista, pero también una visión laica, diferente, que quizás deba mucho a Lucrecio. De acuerdo. ¿Nos podrías poner ejemplos de las principales dificultades que has encontrado para realizar tu investigación? Bueno, pues una de las dificultades que encontraba al comienzo era llegar a la documentación que yo quería, porque aquí en España pues no la había y había que consultarla y pedirla al extranjero y eran procesos a veces largos y demorados. Cuando estaba en la universidad, obviamente como becario era mucho más fácil, luego fue más difícil. Yo cuando he estado redactando la tesis ha sido también un poco el comienzo de la revolución digital, porque en el 98 ya Internet ya tenía cierta presencia, pero no la presencia que tiene actualmente. Es que hoy día puedes conseguir información que entonces era muy difícil, desde ediciones renacentistas que están en Google Libros, ¿no? O en Archive, hasta saber si un libro estaba en una biblioteca determinada y todos los catálogos están ahora online, o muchos de ellos. Y Ujú. esto era también una cuestión fundamental al principio, porque partíamos de la idea de que Lucrecio apenas había tenido impacto en España, bueno, porque es un autor que predica, se puede decir, un ateísmo pragmático, ¿no? Si los dioses no se preocupan por los hombres, pues no tienes que tener miedo a los dioses ni al más allá. Entonces, claro, esa visión laicista y tan pagana nos daba la impresión de que hacía que Lucrecio, que además había sido un autor polémico y considerado herético, un autor damnatus, no habría tenido mucho impacto en nuestra literatura y en nuestro pensamiento general. Sin embargo, pues vimos que no, que sí, había sido leído porque el ser clásico le da una especie de patente de clasicidad, ¿no? Ya. Haciendo una especie de juego con lo de patente de corso. Sí. Y, y eso fue uno de los problemas que tuve yo al principio, el conseguir documentación, que luego ahora se ha facilitado y sobre todo también porque al principio también leía mucho de recepción en otros países para tener ejemplos y para ver por dónde habían ido las tradiciones pues, de Lucrecio en Inglaterra, en Francia, en Alemania.
Entonces era documentación difícil de conseguir. Eh, y esa ha sido, claro, otra de las dificultades es asegurarse de que ecos que tú al leer un poema crees que son lucrecianos, confirmarlos. Y a veces digamos, tienes dudas. Es a través del estudio de documentación, ¿no? De literatura secundaria, como llegas a la conclusión y a veces no absoluta de que hay ahí un eco más que plausible de Lucrecio. Esas serían algunos de los problemas que he visto yo más así, más significativos. De acuerdo. ¿Podrías poner algún ejemplo de aspectos que has descubierto o que has aprendido durante tu investigación y que no podrías ni haber imaginado cuando empezaste con esta tarea? Porque ya has comentado Bueno, algunas cosas, por ejemplo, a propósito de la autoría de esa traducción atribuida a Marchena, bueno, y que tú has comprobado y has demostrado que no es de Marchena. Pero algún otro aspecto que realmente te ha sorprendido, aspectos que tú hayas descubierto y que te ha sorprendido y que no podrías ni haber imaginado cuando empezaste. bueno, una de las cosas que he aprendido es que para demostrar a veces un eco bueno, una tesis o una idea, tienes que llegar al fondo de la cuestión y que la verdad a veces está encubierta en varias capas, ¿no? Así como las pilas de la cebolla, ¿no? Tienes que ir un poco, y claro, a veces cuesta mucho ir contra la afirmación pues, de maestros a los que tú aprecias y es difícil, una vez que han sentado, digamos, cátedra o una idea, levantarla. Y solamente la comprobación, el ver por ti mismo las cosas, pues puede, puede garantizarte que, a pesar, por supuesto, de guardar respeto siempre a la autoridad, que tienes tú también que tener cierto margen de libertad y de duda. Esto fue uno de los errores principales que cometí en la investigación durante la tesis, porque yo me obcequé de que la traducción de Marchena era de Marchena. De cierto modo también porque, bueno, pues culpa mía, simplemente no lo corroboré lo suficientemente, pero también, digamos, me servía en el apoyo de otros grandes filólogos, en este caso de Marcelino Menéndez Pelayo, que decía claramente que había sido el abate Marchena, y es difícil tú, porque claro, obviamente Marcelino Menéndez Pelayo lo decía y lo demostraba con gran eficiencia, pero bueno, a partir de ahí, que fue un error por mi parte, pues conseguí luego ir probando que esa traducción, aparentemente hecha por José Marchena, pues podía no serlo, podía ser del presbítero, del sacerdote Matías Sánchez. No, y esa era también otra de los problemas. ¿Cómo un sacerdote va a traducir? Bueno, pues ahí la tradición de Lucrecio en Italia me sirvió muchísimo, porque en Italia había sido traducida por laicos napolitanos, curiosamente cuando España y la Corona de Aragón tenía Nápoles bajo su dominio, pero también por religiosos, ¿no? Rafael Pastore y otros, aparte de que también hubo, bueno, la más conocida de Lucrecio es la de Alessandro Marchetti, un matemático. Lo que estamos diciendo, que Lucrecio tiene dos facetas, la de matemático, filósofo y la de poeta, ¿no? Pero esas traducciones que yo, también, bueno, en Francia está la de Michel bueno, de 1650. No recuerdo el nombre ahora mismo, también era otro presbítero, otro sacerdote. Y en Inglaterra la de Thomas Creech, también. O sea que, pues por supuesto, porque eran ellos los más preocupados por, digamos, comprender un texto que negaba en parte, no los dioses, sino las supersticiones y que algunos pensaban que iban contra ellos, contra la religión, en fin, etc.
Entonces todo ese tipo de prejuicios que uno va teniendo, se los tiene uno que ir a veces quitando a base de experiencia y comete errores, como en mi caso, pues en la tesis el error mío fue considerar no indagar lo suficiente. También es verdad que cuando va uno abriendo en cierto modo camino en estas tierras incógnitas, pues tiene uno que ir apuntalando como hitos, no puede uno demorarse mucho, ¿no? Eso de nullius adictus iurare in verba magistri, que tiene curiosamente me llama mucho la atención porque lo tiene como lema la Royal Society de Londres, ¿no? O sea que es una institución prestigiosísima y tiene esto, ¿no? Esto ya de dudar, de ser escéptico, en cierto modo. Gabriel, no te escucho un momento. De acuerdo, ha pasado lo mismo que antes. Bueno, Pero no ya. pasa nada. ¿Nos podría indicar de los muchos tópicos y temas literarios de Lucrecio que has estudiado en su recepción en la cultura moderna? ¿Podrías señalar tres temas o tópicos literarios de Lucrecio que, según tu opinión, tienen actualidad o pueden tener actualidad y serían susceptibles de despertar interés en el mundo moderno que está dominado por Internet y por las redes sociales? Tres temas lucrecianos de actualidad, si es que los hay. Bueno, yo creo que el tema fundamental de Lucrecio es la libertad de pensamiento y de hecho me llama la atención que uno de los lemas de la Universidad Española, ¿no? De la Universidad de Barcelona y antiguamente de la Central de Madrid y todavía de la Complutense, esté inspirado en Lucrecio, ¿no? En el libro 2 esto de libertas perfundet omnia luce. La libertad lo elimina todo con su luz, ¿no? Esto es fundamental y esto es de Lucrecio, ¿no? Porque Lucrecio quiere liberar al ser humano de este temor a los dioses, de este temor a la muerte. Y esto es una cosa que está presente en nuestros días y siempre estará, ¿no? Y siempre estará. Y de hecho ahora esta preocupación tan grande que tenemos y que queda a las claras en los manuales sobre la felicidad, ¿no? Esto es una cosa que está en Lucrecio y que lo dice con un sentido común a veces y nos da unas guías pues muy útiles. No sé, recientemente otra cosa que me ha llamado la atención pensando es esto que escucho a veces en las tertulias, ¿no? Que los sabios viven aparte, alejados, ¿no? Un poco separados de la realidad, en esos palacios de cristal a veces. En Bueno, pues torre me de recuerdo. marfil, ¿no? ¿Eh? En una torre de marfil. Eso es, la Torre de Marfil. Pues me recuerda mucho los Templa Serena, ¿no? Que pinta Lucrecio, ¿no? Ese sabio dichoso, ¿no? Que es capaz de comprender la naturaleza y no tiene ambiciones. Y por eso mismo, como ha comprendido los misterios en parte o cree comprenderlos, es capaz de vivir apaciblemente la existencia, ¿no? Pero claro, está viendo que otros naufragan, sin que por ello sienta satisfacción, sino porque siente que está un poco al margen y se lamenta de que otros, en fin, no comprendan, ¿no? No comprendan lo que él, gracias a los maestros o gracias a su maestro Epicuro, ha comprendido, por ejemplo. Y otro también que me llama mucho la atención, bueno, aparte del ecologismo, ¿no? El ecologismo innato en la escuela epicúrea, ¿no? Esto de naturae species ratioque, ¿no? La naturaleza es la maestra, es la que te da la guía, ¿no? La contemplación y estudio de la naturaleza. Ahí está, y, bueno, y para muchas disciplinas así es, ¿no? Pero últimamente también he escuchado yo esta expresión, el dulce veneno de la literatura. Dulce veneno de la literatura. Esto me recuerda mucho, bueno, pues también uno de los pasajes esto de Veluti pueris absintia taetra, ¿no? Que es uno de los grandes lugares de la literatura didáctica, ¿no? O sea que esto, digamos, ya a nivel literario, a nivel de vida, pues por supuesto el ecologismo, este pacificismo innato que se respira desde el comienzo del libro primero, ¿no? Del himno a Venus, en fin, muchas cosas, en mi opinión, Perfecto. Gabriel. Se me está ocurriendo
que podríamos mostrar el libro, en concreto el índice del libro, lo voy a mostrar yo por aquí compartiendo. Yo lo Bueno, tengo sí, aquí. también sí tiene ahí el ejemplar. Sí. Es La un portada es libro muy bonita. voluminoso que tiene unas, ¿cuántas? 800 páginas. No, tiene 702, pero lo que pasa es que los índices y la bibliografía, como ahora la bibliografía la podemos conseguir con más facilidad que antes, pues claro, eso también está muy bien, porque claro, documentan mejor las afirmaciones. Y luego he procurado que los índices fueran exhaustivos, en fin, pues son muy útiles en realidad. Es un libro muy completo documentalmente, o Gracias. sea, con mucha bibliografía, mucha documentación, muchas notas a pie de página, notas nutridas. Y luego unos Sí. índices, como acaba de decir Ángel, pues muy completos. ¿Cuáles son exactamente para nuestros vídeos videntes? ¿Cuáles son los índices que has añadido al libro? Bueno, pues está uno onomástico y otro de temas básicamente, ¿no? Entonces, en el onomástico están tanto los autores literarios como la bibliografía, ¿no? Los autores, los estudiosos, los críticos, y luego también tenemos uno de autores antiguos y de tópicos, etcétera, ¿no? El Index Locorum y el Index Nominum, claro. Esos básicamente, yo creo que son muy completos, están muy completos. Y luego también hay algunas dentro de los índices, pues se hace referencia a las figuras estilísticas y a los loci comunes, a los tópicos, que creo que también puede ser útil. Y bueno, una de las cosas que me ha gustado más de este estudio ha sido la presencia de autores renacentistas en Nápoles y la importancia que ha tenido Nápoles para la recepción, en este caso, de Lucrecio y de otros muchos, ¿no? Autores clásicos en nuestra cultura. Por lo menos Lucrecio, desde luego, entró por Nápoles sobre todo. Y gracias, entre otros, a Benet Garre y Cariteo, que escribió en italiano, pero tiene una poesía bellísima. Bueno, imita por doquier a Lucrecio, entre otros muchos. Ángel, estoy compartiendo el índice, o sea, la tabla de contenidos, tabla de materia, el índice inicial del libro. ¿Lo estás tú también viendo? Sí, sí, lo estoy viendo, sí. Perfecto. Pues entonces, si quieres, puedes ir haciendo brevemente, pero un poco de recorrido sobre los diferentes apartados del libro. Y Bueno, pues comenzamos con, con una presentación de la metodología, ¿no? Y de los antecedentes. Hablamos, por supuesto, de Marcelino Menéndez Pelayo. Hacemos también alusión, como no, a nuestro gran lucrecianista Agustín García Calvo. Ahí, ¿no? A todos aquellos que nos han ayudado a la hora de redactar la tesis, en fin, en la búsqueda de información. Y luego presentamos un poco al autor, su vida, su filosofía, en el apartado 2, ¿no? eso es, la filosofía de Epicuro, el epicureísmo, su importancia en Roma, porque tuvo una gran acogida en Roma. Claro, pero era una filosofía, podríamos decir, antisistema, ¿no? Porque iba contra la pietas, ¿no? Y la virtus, por la virtus a lo estoico, ¿no? Y estos apuntaban más por el apolitismo, ¿no? Apostaban por el apolitismo, ¿no? Por la vida retirada y esto en el Imperio Romano bueno, y en la época ya final de la República, pues era un poco contraproducente. Pero claro, es que Lucrezio vivió en una época dolorosa, de unas guerras sanguinarias, intestinas, en fin, no me extraña que al comienzo del libro haga una plegaria en favor, ¿no? A la diosa Venus en favor de la paz, ¿no? A ver si es capaz de tranquilizar a su, a su amante, a Marte. Luego, a partir de la sección 3, del bloque 3, pues ya empiezas en la materia de la recepción de Ah, Lucrecio sí, sí, en y la vas, antigüedad. y vas Primero avanzando antigüedad. por orden cronológico, ¿no? Entonces, Sí, vemos un poco cuál ha sido el itinerario de los manuscritos, de los códices,
como lo editó, aparentemente por primera vez Cicerón y luego, en fin, Probo, etcétera. Hablamos también un poco de, bueno, de que posiblemente San Isidoro de Sevilla tuvo en sus manos el manuscrito, así como su discípulo o su amigo, el rey Sisebuto de Toledo. Y luego ya entramos en fin, hacemos también la literatura cristiana, ¿no? La patrística también tuvo una gran presencia, a veces para luchar contra las herejías, ¿no? De otras sectas, tirando de Lucrecio, curiosamente, ¿no? Porque vieron en Lucrecio, bueno, a veces un enemigo, pero a veces también un aliado en contra de las supersticiones, ¿no? En fin, una cosa muy curiosa. Luego también hablamos en la patrística cristiana, ¿no? Hacemos un estudio exhaustivo porque el sincretismo cristiano va a facilitar, pese a las tesis heréticas, podríamos decir, o antiteológicas, antiprovincialistas de Lucrecio, que fuera estudiado y fuera leído, ¿no? En parte, y sincretizado. ¿M? Y esto es realmente curioso, porque tenía patente de clasicidad, ¿no? Lucrecio había nacido antes de la llegada de Jesucristo al mundo, no había conocido el Logos divino y entonces, pues era un pagano más que se había confundido, que había visto chispas de la verdad, pero no todas. Ujú. Y luego ya a partir de la sección 4 ya entras ya en la materia de Lucrecio en España. Si quieres Sí, sí. comentar algo sobre este. Sí, porque pensábamos, Gabriel, que no había apenas material. Y luego empezamos a tirar de bibliografía y resulta ser que uno de los primeros que había tomado a Lucrecio por modelo era Isidoro de Sevilla, nada más y menos. ¿De acuerdo? Aunque claro, en el medievo desaparece. Para mí el medievo es un poco así como una especie de pequeña laguna estigia o una gran, no lo sé. No, esto del río Leteo que lo nutre, porque es que desaparece, pero se conserva. Se conserva el manuscrito en algunos monasterios carolingios y es gracias a Pollo Bracciolini, el gran descubridor de manuscritos, que se trae otra vez de nuevo, se redescubre el texto. Y es quizás el descubrimiento que Pollo Bracciolini y otros humanistas resaltan sobre los demás, el de Lucrecio. Oye, qué empeño tan grande tenían los humanistas italianos que amaban, no sabemos cuánto, a los clásicos por descubrir, por redescubrir, por traer otra vez de nuevo a Lucrecio. Oye, tenían noticias y sabían que los antiguos lo habían valorado grandemente y lo buscaba y lo encontró gracias a Pollo Bracciolini. Ujú. Luego, bueno, sigue en esta misma sección 4 de Lucrecio en España, luego ya avanza a épocas posteriores, Sí, sí, hasta Lucrecio el en el barroco. barroco, y Quevedo, a Quevedo le encanta. Y Quevedo tan preocupado en fin, por el más allá, ¿no? Quevedo en la defensa de Epicuro. Sí, sí, también lo utiliza a menudo. Es otro. Y Quevedo tiene algunos sonetos donde recrea el proemio del libro 2 esta definición del sabio, de la dicha del sabio, también muy bonita, muy hermosa. Y luego llegamos a una cuestión clave, que es descifrar si la traducción por antonomasia del de Rerum Natura, considerada, ¿no?, del abate Marchena, lo es o no, y aquí venimos a sostener que es del sacerdote Matías Sánchez, un personaje misterioso del que no tenemos mucha información. Sí sabemos que era un grandísimo latinista, era muy bueno y que traducía las mil maravillas, porque esta traducción que tenemos en verso de 1832, aunque en el manuscrito que tenía Menéndez Pelayo aparecía en 1791 anterior, ¿no? Justamente cuando tendría Marchena en torno a 18 años o algo así, y huía de la Suprema. Difícilmente podía encontrar a Abate Marchena, ¿no? José Marchena Ruiz de Cueto, podía encontrar tranquilidad para traducir los exámetros lucrecianos. Bueno, ahí damos toda la información relativa a esta traducción que es equiparable para muchos
a la de Marchetti, Alessandro Marchetti, una traducción impecable que fue admirada en toda Europa, fue leída por Leibniz, por ejemplo, fue buscada por Leibniz, quería leer la traducción de Marchetti, entre otros, y Spinoza creo que también. En fin. De acuerdo. Y luego, algo que decir sobre Lucrecio en la época del romanticismo y Lucrecio en la época de la literatura realista española. Estamos ya, pues, en el siglo XIX. Sí, bueno, pues aquí en el romanticismo interesa mucho la diatriba contra el amor, ¿no? Ujú. Es un tema que les interesa, ¿no? Esa diatriba que aparece al final del libro cuarto contra el amor apasionado y ciego por ser fuente De sufrimiento, de de malestar, ¿no? sufrimiento, de malestar, ¿no? Alberto Lista, por ejemplo, que es uno de los grandes maestros de la época, lo recrea, ¿m? Comienza ya a aparecer una preocupación, si las imitaciones son en el Renacimiento, en el Barroco, fundamentalmente de los tópicos poéticos de los poemios, aquí empiezan a aparecer otras recreaciones, ¿no? Con ese comienzo de una preocupación por el más allá, en fin, más existencialista, se puede decir, ya en el romanticismo. Y en la literatura realista, pues también. A veces es difícil cortar, ¿no? Entre literatura romántica y literatura realista, en fin, como ejemplos de neoclasicismo, aunque el neoclasicismo es más bien un término de la arquitectura, ¿no? Pero es difícil cortar porque, claro, los autores viven en estos dos periodos a veces. Entonces, Sí. más o menos por la temática, por el espíritu general que te transmite el poema. Y bueno, aquí por ejemplo, Joaquín María Bartrina, pues este ya, digamos, tiene una preocupación al hilo del avance de la técnica, ¿no? Y de la ciencia, una preocupación existencialista por el más allá, ¿no? Bueno, y sobre todo por el darwinismo, ¿no? Que había planteado, había puesto en jaque uno de los principios de bueno, pues de la doctrina cristiana, ¿no? Y entonces el mundo se les viene como abajo, ¿no? Este mundo en el que nosotros hemos vivido, ¿no? Con una fe, parece que no tiene sentido. Joaquín María Bartrina, por ejemplo, es uno de los. Y en fin. Y luego los Y a prosistas. propósito de la recepción de Lucrecio en la literatura contemporánea, querría destacar alguna cosa. Bueno, a mí Bueno, quizás me pues por gustaría que ejemplo, comentaras. Bueno, sí, venga, adelante, sí. perdona, Gabriel. Bueno, uno de los que me llama la atención es Damaso Alonso, que tiene unos poemas de angustias teológicas, digamos, ya cuando en sus últimos poemas que me resultan muy curiosos y echa mano de Lucrecio, porque claro, Lucrecio es un atizador de dudas religiosas y Damas Alonso se nota que lo lee intensamente y habla y en sus poemas nos transmite esa preocupación, ¿no? Esa preocupación, esas dudas de fe, se puede decir, de fe. Y bueno, algunas imitaciones pueden caer digamos, pueden caer no bueno, no en saco roto, sino que pueden resultar dudosas. Sin embargo, a veces en este tiempo, después de la lectura y defensa de la tesis, estas imitaciones que a veces pensábamos que no tenían fundamento, hemos ido tirando del hilo y sí hemos visto muchas veces que tienen un fundamento. Y recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de algunos cuentos de Vidas Sombrías, creo que es de Pío Baroja, donde había un ambiente, una atmósfera general materialista obvia. Y claro, luego hemos ido tirando del hilo y hemos llegado a la conclusión de que hay más razones que apoyaban esa posibilidad de que Baroja pues fuera admirador o si no de Lucrecio, que sí, porque lo cita, sí del epicureísmo y del materialismo en general, ¿no? Y esto se descubrió leyendo su peculiar biografía Juventud Ecolatría. Ujú. Bueno, Pablo García Baena tiene también un poema dedicado a la primavera que está imitando
el premio del libro uno. Y luego ya, bueno, Agustín García Calvo, este fenómeno de la filología clásica, ¿no? Que publicó ya póstumamente en el 2019 una edición de Lucrecio preciosa, magnífica, con más de 800 conjeturas, ¿no? En fin, que también lo imita en su poesía original. Mira, Y bueno, ya finalmente, pues, sí, por ejemplo, ya prácticamente hasta la actualidad, Rafael Chirves en numerosas entrevistas hacía una vez y otra alusión, cosa curiosa, porque a veces los autores guardan celosamente sus fuentes, como debe ser, por supuesto, sus fuentes de inspiración, ¿no? Eh, pero Rafael Chirves en sus entrevistas decía, para mí, dos autores fundamentales pues han sido Lucrecio, el de Rerum Natura, y Galdós. Lo decía claramente, Galdós, ¿no? Por la novela de talante social, en fin, y Lucrecio. Y efectivamente, lo decía sobre todo refiriéndose a sus dos últimas novelas, En la orilla y Crematorio. Y no son ecos, digamos, obvios. Que va, que va. Hay que leerse la novela bien y hay que indagar y reflexionar. Y llega uno a la conclusión de que sí, ahí parece que hay influencia. Y luego, pues tuvimos la suerte, que esto también es una de las cosas que he aprendido en la investigación, que hay que llegar a ser posible a la biblioteca personal del autor. Hay que ir a la biblioteca y casi respirar el manuscrito, lo que sea, tocarlo con las manos. Que ahora, claro, tenemos muchas cosas que a veces no se puede y las tienes en PDF porque te las puedes descargar. Por ejemplo, la Biblioteca Digital Hispánica, ¿no? De la Biblioteca Nacional de España, bueno, hay otras cosas que antes era, por ejemplo, el manuscrito de Lucrecio, el 2885 está ahí, como también está la traducción de Santiago Sáez, ¿no? Y te las puedes bajar. Y antes había que ir allí, pero de todas maneras, quieras o no, cuando tú vas allí, coges el texto, lo tocas, hay algo especial. sí. Pero Que aquí, cuéntanos, Ángel, cuéntanos por favor, porque esto es importante. Lo que te ocurrió en concreto con Rafael Chirves, porque yo creo que en ti se realizó el sueño de todo investigador en recepción clásica. Eso de que bueno, pues accediste a su biblioteca y qué ocurrió. sí, pues tuve mucha suerte. Bueno, eso en realidad surge también cuando tú me das noticia de que Rafael Chirve parece que imita a Lucrecio por un artículo, ¿no? Aparecido en el Pabelia, creo que fue, lo leí, efectivamente, te dije, bueno, pues voy a arrastrar esto, Gabriel. Y entonces, pues ni corto ni perezoso, le escribí la carta a la fundación, en concreto a su director, Manuel Micó, y, y me dice, sí, sí, pues tenemos aquí un ejemplar de Lucrecio y de hecho está subrayado, te lo voy a enviar para que lo estudie. Y me envió con muchísima generosidad y amabilidad por su parte un PDF con las anotaciones de Rafael Chirves. Rafael Chirves, que por cierto había estado mucho tiempo aquí en Extremadura viviendo. No sé si era en Valverde de Leganés, puede ser, cerca de Feria, ¿no? Y bueno, justamente antes de irse eh, a Valencia, a su población natal, y donde escribió Crematorio, una novela impresionante. Bueno, que de hecho fue llevada luego a la pequeña pantalla, ¿no? Con Pepe Sancho, que fue creo que una de sus últimas actuaciones más brillantes. Bueno, pues el caso es que descubro que gracias a esta, pues a esta amabilidad de su director, descubro que la traducción de Lucrecio, que era la que había publicado, bueno, la que había publicado Valentín Fiol. Valentín Fiol en la colección Erasmo Textos Bilingües, ¿no? Sí. Estaba muy subrayada, con delicadeza, ¿no? Rafael Cherbe había ido subrayando con delicadeza aquellas expresiones que le habían cautivado. Y en concreto, en el premio del libro 2 le gustó muchísimo, porque es que lo subraya con varios colores, rojo, azul, amarillo, y el libro 2, claro, el libro 2 tiene un significado especial para una novela como Crematorio, que es contra la ambición desmedida, ¿no? Mm, Como un exacto. texto con una ambición fuera de lo común puede llegar a hacer esas locuras y causar tantísimo
tantísimo daño, ¿no? Un arquitecto, digo, un constructor movido por la ambición de ganar dinero, ¿no? Que es una de las cosas con las que ese proemio lucha. ¿No? Entonces Creo- eso le gustó mucho. Y hay algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Porque ahí en ese proemio dice Lucrecia algo así que en la vida, en este momento, o sea, que la vida transcurre en un instante, ese instante, y ese instante aparece también recogido en el final de, de la novela Crematorio, ¿no? O sea, la vida en un instante se ha pasado y fíjate la que se ha formado, se puede decir. No. Y porque él se siente, el protagonista se siente que, bueno, pues que ha echado la vida un poco a perder, guiado por esa ambición desmedida. Si mal no recuerdo, ¿eh? Yo creo que esto es un magnífico ejemplo de investigación de calidad en el campo de la recepción clásica, que en primer lugar pues detectas unos paralelismos, pero empiezas a investigarlos. Vas a estudiar la biblioteca personal del autor, en este caso de Rafael Chirves, y descubres la edición de Lucrecio que él estaba usando, con sus anotaciones, con sus subrayados. Entonces, claro, esto te proporciona un material de primera mano. Gracias a tu labor de campo, pues te proporciona un material de primera mano para documentar los paralelismos que luego él muestra o que luego él presenta en su novela. Así que creo que conseguiste un logro Sí, sí. tremendo. A veces Y fortuna ayuda, ¿eh? La sí, fortuna por ayuda supuesto. porque siempre, eso siempre. Otras Pero, veces no hemos tenido tanta suerte. Por ejemplo, uno de los artículos últimos que vamos a ver si lo publicamos sobre Jorge Guillén, ¿no? Este homenaje a Lucrecio, ahí hemos estado cerca. Pero no ha habido suerte porque lo que hemos conseguido ha sido bueno, pues el poema autógrafo, ¿no? Pero no con observaciones allí, anotaciones y tal, que hubiera sido estupendo. Pero sí también, pero muchas veces, como digo, viene porque otros compañeros, en este caso tú, ¿no? Que eras mi director, me incitaste a mirar por ese camino y yo fui rastreando y ya está. Recuerdo también que en el caso de la traducción de Matías Sánchez, fue García Armendari, ¿no? ujú. Profesor de la Universidad de Barcelona, quien me comentó, oye, que según he leído aquí en Gutiérrez del Caño, en los manuscritos existentes en la Universidad de Valencia, en la histórica, que eso es una maravilla, eso es una forma de comprender muy bien qué amor, qué afecto sentían los renacentistas por los clásicos, ¿no? Al entrar allí y ver aquellos códices no miniados, ¿no? Sí, bueno, el caso es que me dijo aquello y dice, según Gutiérrez del Caño hay una traducción en el Palacio Real de Madrid. Pues precisamente ese año tenía que venir yo a Madrid a consultar documentación con una beca, me quedaba yo en Atocha por debajo de la imprenta de Juan Cuesta y, y nada, me fui un día al Palacio Real y me pasan el manuscrito supuestamente del presbítero Matías Sánchez, lo abro y me encuentro en la hoja de guarda, me encuentro un expediente, un informe donde dice que no, que aquello no se va a publicar, que lo había presentado a la Academia Grecolatina, pero que la Academia, que entonces tenía la potestad de la censura, le dice que aquello, que ese libro y esa traducción no se puede firmar en 1832, porque puede animar a otros, en fin, a descreer, ¿no? Y a no, y, en fin, a perder la fe, y eso no puede ser. Y entonces eso también fue, pues ese informe de la Academia Grecolatina, que entonces tenía, digamos, la capacidad de hacer, censuraba las obras, pues fue también muy importante. Y fue por un aviso de un compañero, ¿de acuerdo? No te escucho, Gabriel, disculpa. Otra vez lo mismo. De Bueno, acuerdo, pues creo que hemos tratado muchas cuestiones interesantes a propósito de la recepción clásica y sobre todo de la recepción de Lucrecio en España. Esperamos que con esta presentación del libro y con este diálogo, pues podamos animar a los lectores, a nuestros oyentes, a los asistentes a este congreso, bueno, no solo a que compren el libro, sino que en general a que se interesen más
por la recepción clásica como un constituyente esencial que es de la cultura moderna. Y bueno, pues te voy a hacer una pregunta que yo creo que puede ser de respuesta muy breve y con esto pues ya vamos acabando esta presentación y este diálogo. Después de la experiencia que has tenido durante 25 años de realizar la tesis doctoral y de seguir investigando sobre la recepción de Lucrecio en España, ¿qué consejo le darías a un joven filólogo que se dispone ahora a la realización de su tesis doctoral y que quizás está escogiendo, tiene que escoger temas entre él y su director de tesis? Le aconsejaría que se embarcara en una cuestión de recepción clásica en base a tu experiencia o no. Bueno, a mí la recepción clásica me gusta muchísimo. Entonces, claro, es recomendable que el doctorando se sienta a gusto con el tema que va a investigar y que también el director eh, esté, digamos que, animado y acompañe, ¿no?, al sentimiento del joven filólogo. En el caso de los doctorandos de clásica, se recomienda hacer una edición, un autor. Eso es una gran idea también, porque uno de los riesgos que corremos los estudiosos de la tradición clásica, por lo menos los que venimos de esta especialidad, la tradición clásica no solamente es de, por supuesto, no es de clásica solo, es de todas las filologías, bastaría más. No, pero uno de los riesgos que corremos es que perdamos la traducción, ¿no? La traducción es fundamental para nosotros, tanto en griego como en latín. Y entonces a veces cuando se mete uno en tradición clásica, aunque conozca el texto latino o el griego en su caso, bien, va perdiendo uno la pericia, ¿de acuerdo? Pero en cualquier caso yo animaría al doctorando a que se encuentre primero con ánimo y que, por así decirlo de manera informal, tenga las baterías bien llenas y cargadas para afrontar el reto, que no se pase de las 400 páginas. Eso es una cosa también, aunque a veces los temas se pueden prolongar más porque te lo pide, pero siempre hay una manera De mm, sintetizar, ¿no? de sintetizar eso, sin perderse, que fue uno de mis errores por cabezonería mía, ¿eh? Y, y sobre todo eso, el que se sienta a gusto con la tradición clásica, que busque un tema atractivo y perseverancia, constancia, como la gota de agua. Un día sí y otro también. Y si no se falla un día, pues nada, a continuar. Y siempre con el objetivo bien, bien a la vista y bien centrado. No puedo decir mucho más. Eso sería, en mi opinión, lo que le podría recomendar a un joven filólogo. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado la presentación del libro muy completa y espero que les haya interesado a los asistentes al congreso y también al público en general, porque esta grabación se ofrecerá en abierto para todos los usuarios de Internet. Muchas gracias a la directora del Congreso, Mónica Martínez Sariego, a la organización, a la plataforma Egregius y, por supuesto, al autor de este libro, Lucrecio en España, publicado por la Universidad de Huelva y por la Universidad de Córdoba. Entonces es posible adquirirlo. Ahora hago un poco de publicidad, pero bueno, de eso se trata, de una presentación. Es posible adquirirlo por la página web del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Huelva. Además, es a un precio sorprendentemente barato porque cuesta 30 euros. 30 euros un libro de más de 700 páginas y que es la labor de media vida, de 25 años de trabajo, que se dice pronto, se dice pronto. Si son 25 años, si eso pasa volando. Por supuesto que pasa volando, Claro, volando. Y más, pero es la mitad de tu vida. sí, es aproximadamente la mitad en cada pata, se puede decir, sí. Sí, de acuerdo, pues muchas gracias a todos, gracias a Ángel por Nosotros. tu participación en la presentación de tu libro y bueno, nos leemos y seguimos en contacto. Hasta siempre.
continuamos con la tarea.